Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero. Gloria a Dios, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Estamos muy gozosas de estar en este nuevo programa que vamos a tener en esta tarde. Amén. Y hoy estaremos hablando de la viuda de Sarepta. Amén. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidas nuevamente a través de este programa de Mujeres de Barrio. Amén. Amén. Así que le damos la cordial bienvenida, pastora Sara Costa Pavón, para servirle. Amén, gloria a Cristo. Pastora Sofía. Amén. Amén. Aleluya. Emma Hernández, que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Gloria a Dios. Y mi nombre es Cintia León, para los que no me conocen. Y bueno, pues estamos muy contentas de estar aquí. Pero antes de iniciar este programa vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a pedirle a nuestra pastora Sarita que ella nos lleve ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Amén. Amén. Bendito es Dios. Vamos a orar para pedir esa cobertura divina de Dios. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que usted nos permite estar una vez más en este lugar, Señor, donde vamos a compartir este tema, la palabra tuya, Señor, a través de tus siervas, quienes estamos presentes. Permita, oh Dios, que sea de bendición a la vida de cada uno, así como a la vida nuestra, sea de bendición para la vida de aquellas personas que están pasando quizá algún momento difícil, pasando quizás algún momento de desesperación, donde quizás como el programa, el tema que vamos a compartir, dice, una mujer que no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite en la vasija, pero con esa fe, Señor, tú le ayudaste a que ella comiera juntamente con su hijo y el siervo, el profeta. Bendecimos la vida de tus siervos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y vamos a empezar con los antecedentes de esta historia. Y vamos a estar hablando de la viuda de Sarepta. Amén. Vamos a los antecedentes. La historia de la viuda de Sarepta es una de las narraciones bíblicas que muestra la manera en la que el Señor puede obrar en sus hijos a través de la fe. Amén. Esta mujer no tiene nombre en la Biblia, no, solo se le conoce como la viuda de Sarepta. Amén. Lo vamos a ver en el capítulo número 1 de Reyes y relata la historia de cuando Dios envió al profeta Elías a buscar suministros a la casa de una mujer pobre que no tenía casi nada con qué comer. Quería saber, bueno, vamos a entrar a ese tema y yo te pregunto, ¿quieres saber lo que Dios hizo en la vida de esta mujer y cuál es la oportunidad que Dios tiene para mostrarnos de alguna manera, ¿verdad?, cómo el Creador obra en este caso de la viuda de Sarepta? Amén. Y cómo también usa la vida del profeta Elías para poder enseñarnos algo maravilloso representado a través de esta historia. Sí, amén. 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 Bueno, entonces vamos a dar inicio en Primera de Reyes 17:8, que es donde vamos a centrar nuestro tema de este día. Amén. Y vamos a ver aquí cómo
Dios instruye a Elías. Y aquí en este capítulo de Primera de Reyes 17:8 nos dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías llama a la viuda y lo vemos en el verso 10 de este mismo capítulo 17 y vemos lo que dice la palabra. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ésta para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y aquí vemos lo que esta mujer le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ven y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad? A través de del inicio de esta historia que nos narra la Biblia, que Dios le da instrucciones al profeta Elías y le dice que vaya a Sarepta, que está en Sidón, y busque a una mujer que es una mujer viuda a la cual él ya le dio instrucciones, la cual va a sustentar al profeta Elías, la cual va a preparar comida no solamente para el profeta, sino también para ella. Y vemos aquí cómo la localiza, ¿verdad?, a la entrada de este lugar, y ahí la viuda le está recogiendo leña, y vemos cómo él le dice, tráeme un poco de agua para que yo beba. Pero también dice que al traerla, cuando ella ya va a buscar el agua, él la vuelve a llamar y le dice, te ruego que también me des un bocado de pan en tu mano. Amén. Entonces la mujer le informa inmediatamente, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. O sea, ella le informa inmediatamente, no tengo recursos para darte de comer, solamente tengo esto, y de esto solamente voy a preparar un poco de alimento para que mi hijo y yo comamos, y entonces moriremos. Algo que me llama la atención de este pasaje bíblico es que en el verso 12, el primer comentario, cuando él le solicita el pan a ella, el primer comentario que ella hace es que ella menciona al Dios de Elías, pero no es el Dios de ella, porque ella menciona y dice, vive Jehová tu Dios. O sea, no es mi Dios, es tu Dios, que no tengo pan cocido. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que hoy yo quiero resaltar un poquito en esta historia, en donde ella no reconoce a Dios como su Dios, sino le dice al profeta. Y el segundo punto que también quiero resaltar en este pequeño versículo que estoy leyendo, es que ella sí reconoce al profeta con el que ella está hablando, porque ¿por qué le menciona esto? Vive Jehová tu Dios, que no tengo nada que ofrecerte. Entonces ella sí sabe con quién está hablando. Entonces, algo que
yo voy a mencionar más adelante son parte de estos 2 puntos que hoy Dios me está mostrando a través de esta lectura bíblica. Amén. Amén. Adelante. Gloria al Señor, nuestra Amén. hermana Sophie. Amén, gloria a Cristo. Pues continuamos, amén. Dios les bendiga grandemente, poderosamente. Amén. Nuevamente estamos aquí reunidas, ¿verdad?, para compartir el siguiente tema que Dios nos ha puesto. Aleluya. Y estamos hablando, amén, de la viuda de Sarepta. Aleluya. En esta parte que me corresponde a mí, gloria al Señor, dice Elías profetiza. Amén. En Primera de Reyes 17:14, la palabra de Dios nos menciona de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que en el día que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comieron ella y su casa durante muchos días. Amén. Eso lo vemos en Primera de Reyes 17:15. Amén. La bendición ya había llegado a la casa de la viuda por medio de la oración del profeta. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 17:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Amén. Eso lo vemos en Primera de Reyes 17:17. Dice la palabra: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? Ha venido a mí para recordarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Amén. La palabra de Dios nos menciona en este versículo, Primera de Reyes 17:18. Y continuamos, amén, dice: y le dijo, amén, gloria a Cristo, gloria al Señor. Y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él la tomó en su regazo y lo llevó al aposento alto donde habitaba y le puso sobre la cama. Amén. Y clamó a Jehová y dijo: oh Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido morir a su hijo. Amén. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 17:20. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma volvió al niño, y éste revivió. Elías tomó al niño y lo bajó del aposento a la casa y lo dio a su madre, y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Amén. Qué hermosa palabra, gloria a Cristo, en Primera de Reyes 17:23. ¿Sí? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora en esto reconozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Entonces, en esta palabra encontramos, amados hermanos, la verdad de la palabra del Señor, de la oración, de la petición del profeta Elías para el hijo de esta mujer. Gracias a Dios, él oró, Dios le escuchó y su hijo volvió a tener aliento. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que llegó a la casa de la viuda por mandato de Dios, para que ella reconociera el poder tan grande de nuestro Padre Celestial,
Y al mismo tiempo, cuando llegó, la mujer le dijo, aún no tengo nada que ofrecerte. No tengo pan, no tengo nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Amén, gloria a Cristo. Que lo que pudo tener en casa, le dice el profeta, ¿qué es lo que hay en casa? Harina y aceite. No escaseará ni el aceite ni la vasija. No va a escasear, porque nuestro Dios, con su gran poder y misericordia, dio esa necesidad en el hogar de esta mujer. Amén. Entonces es algo grandioso que tenemos que seguir estudiando, seguir leyendo, amén, gloria a Cristo, seguir compartiendo las grandes bendiciones que Dios tiene para con todos nosotros. Amén. Continuamos, pastora. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Hacemos. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar con este tema y pues vamos a ver qué aprendemos acerca de esta historia, de esta mujer, de la viuda de Sarepta. Y vamos a ver cosas que debemos de tomar en cuenta en la historia de esta viuda. Un punto que cabe resaltar es que la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Él hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere. Y pues vamos a ver lo que es la elección divina. Muchas viudas estaban en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y 6 meses, cuando hubo esta gran hambruna en toda la tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, excepto a Sarepta, a la ciudad de Sidón, a una mujer que era viuda. La elección pasó por alto a todas las viudas pobres de Israel, que podrían haberse esperado como pertenecientes al pueblo de Israel, al pueblo del pacto, para ser provisto por primera vez en el día de las hambrunas. Amén. Y vino la soberanía de Dios sobre esta mujer, una mujer pagana, una mujer que vivía en un país que había sido maldecido por Dios y que antes había sido entregado a la espada de la simiente de Jacob. Podemos ver en esta parte que Dios no escogió a ninguna de las mujeres del pueblo de Israel, sino vino a escoger a una mujer que era pagana, una mujer de la cual, como comentaba la pastora, no consideraba a Jehová como su Dios. Mencionaba el Dios de Elías, del profeta. Entonces, en este momento, Dios se muestra en favor, en soberanía sobre esta mujer, y una mujer en la cual su tierra, su nación, había sido maldecida por Dios. Así que vamos a ver, que Dios, se mueve como Él quiere, donde quiere y como quiere. Eso nos muestra la soberanía de nuestro Dios, y Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito en la vida de esta mujer, y vamos a continuar viendo que esta mujer recibió una gran bendición. Dice, en toda la tierra la gente sintió los amargos dolores del hambre, porque vino una hambruna tremenda, tanto que dice que en los primeros días de esta sequía, el profeta primeramente dice que fue enviado a que se fuera al arroyo de Querit, y dice que ahí los que lo alimentaban eran los cuervos. Sí, amén. O sea, estuvo en esta situación, y de ahí Dios lo manda con esta mujer, con esta viuda de Sarepta de Sidón, y es ahí donde podemos ver que en la casa de esta mujer, pues Dios trajo una provisión. Mencionaba la paz Sofi, y ella decía que el profeta dio una palabra de bendición, una profecía sobre la vida de esta mujer, y decía que la harina no escasearía y el aceite tampoco menguaría. Entonces, hasta que hubiesen pasado los días de esa gran sequía, hasta que Dios hiciera llover sobre la tierra. Entonces vimos después que había comida suficiente para satisfacer
pero no suficiente como para satisfacer los gustos delicados. La viuda de Sarepta tuvo suficiente. La comida y el aceite estuvieron presentes en su hogar cuando había hambre en la tierra. O sea, Dios estaba mostrando su poder y su favor en la vida de esta viuda, y le estaba mostrando que al ella estar proveyendo para el profeta, siendo obediente a lo que el profeta le requería, ella estaba viendo una bendición. Y aplica esa palabra que dice que la obediencia trae bendición. Y la obediencia a lo que el profeta le demanda de entrada cuando llega a su casa, trae bendición sobre la vida de esta mujer, y no solamente sobre ella, sino sobre su hijo. Amén. La elección de esta mujer, aunque le trajo tanta bendición, implicó un servicio. ¿Podría ser la viuda de Sarepta la mujer que proporcionaría comida al profeta? ¿Cómo podía hacerlo si ella también estaba en gran necesidad? Si ella también dice que solamente tenía un puñado de harina y solamente un poco de aceite en la vasija. Pero dice que al estar ella en esa conversación, le pide: por favor, tráeme un poco de agua y una taza para que yo pueda beber. Cuando fue a buscar un poco de agua, el profeta le dice: por favor, tráeme un trozo de pan. La viuda de Sarepta primero debió obedecer el mandato de Dios, Gloria a Dios, que el profeta le estaba haciendo saber. Dar la última comida que le quedaba es algo fuerte. Imagínense ustedes estar en una situación de hambruna, en una situación en la que no hay lluvia, en la que no hay cosechas, en la que no hay alimento. ¿Dónde? Y ella viuda, no había varón que proveyera para su casa, y con un hijo, y en esta necesidad, pero ella opta por ser obediente. Obedece, y al ella obedecer, ella obtiene esa grande bendición. Amén. ¿Sí? Ella no tomó en cuenta las circunstancias, sino que obedeció lo que Dios le estaba ordenando. Y eso nos trae una gran enseñanza. Amén. Porque ahorita que estamos en tiempos difíciles, a veces nosotros solamente vemos por el beneficio propio y no nos podemos mirar que a nuestro alrededor hay una gran necesidad. Alguien tiene necesidad. Alguien tiene necesidad de una palabra de aliento, de un consejo que edifique, de un poco de comida, de tal vez un medicamento, una palabra que le fortalezca, algo que lo acerque a Dios, algo que le ayude en su vida. Entonces, esta mujer decidió obedecer, y yo creo que en estos casos nosotros tenemos que dejar de mirar nuestra circunstancia, nuestra situación, para mirar que a nuestro alrededor hay más necesidad. La obediencia. Así es. Otro punto que vamos a ver, que nos deja como aprendizaje esta palabra, es que Dios todo lo sabe. Amén. Y actúa en el corazón humano. Si recordamos, el Señor le dice a Elías: ve y vas a ir a Sarepta de Sidón, porque ahí he ordenado a una viuda que ella es la que te va a sustentar. Si nos remontamos un poquito, dice que la viuda ni siquiera tenía temor de Dios, ni siquiera conocía a Dios. Probablemente había escuchado de él, pero no creía en él, porque su costumbre, su religión, su fe estaba depositada en otros dioses. Pero más sin embargo, vemos que Dios ya conoce el corazón de las personas, y dice: no encontramos que el Señor le haya dicho una sola palabra a esta mujer, no se había dado ninguna orden, y sin embargo Dios dijo: he mandado una mujer viuda para que te sostenga. Amén. La viuda de Sarepta no parece haber sido consciente de que debía alimentar a un profeta. Sin embargo, el Señor, que nunca miente, Dios prepara los corazones de los hombres para recibir la palabra, mucho antes de que el mensaje vivo, real, llegue como una instrucción para ellos. Hay un momento sin duda cuando el Espíritu de Dios comienza a operar sobre el corazón de los salvos, pero incluso desde la infancia la gracia de Dios comienza a preparar el corazón para la salvación. Gloria a Dios. Amén. Dios conoce el corazón, hermanos, de cada una de las personas. Amén. Nada pasa desapercibido. Él sabe, Él tiene control de los tiempos.
y de todas las cosas. Amén. Hay un salmo muy hermoso que habla acerca de cómo cada una de las cosas que debían de estar en nosotros, o sea, ya estaban escritos ahí en ese libro. Y yo creo que cada una de las cosas que van a acontecer en nuestra vida, Dios ya las conoce, porque Él es un Dios eterno. Y Él conoce el corazón del ser humano. Y a veces, en la vida de las personas que tal vez no le conozcan, Dios ya ha empezado a preparar sus vidas aún desde muy pequeños. Amén. Yo recuerdo algo muy personal, que cuando yo era pequeña, cerca de la casa, se hacían unas campañas, pero en esas campañas habían, los que más asistíamos eran los niños, porque pasaban que películas, que cantos con mímicas y todo eso. Y yo todavía recuerdo esos cantos de nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos nuestro padre Abraham. Y yo era muy pequeña. En ese entonces yo no le conocía a Dios. Pasó mucho tiempo para que yo pudiese conocer a Dios, pero Dios, yo creo que ya tenía sus planes para conmigo. Amén. Así como con esta mujer era pagana. Esta mujer no era del pueblo de Dios, pero Dios conocía su corazón y sabía por lo que esta mujer iba a pasar. Y el poder de Dios se quería manifestar en la vida de esta mujer. Porque si algo me queda claro es que Dios no hace acepción de personas. Y en este caso de la viuda, o sea, Dios tenía un plan para con ella. Y era necesario que el profeta fuera a donde ella estaba para que él lo utilizara como canal de bendición sobre esta viuda. Amén. Amén. Dios nos guarda cuando estamos en sus propósitos. Amén. Aquí hay un profeta para ser sostenido. No puede estar escondido en ningún lugar de Israel, porque el rey está persiguiendo este tipo de personas. ¿Quién lo va a apoyar? Jezabel, la esposa del rey Acab, pertenece a Sidón. Por lo tanto, se sabe que Elías está en Sidón, sería capturado. Pero una viuda que vive justo en la frontera está preparada por Dios para guardar al profeta. Ninguno de nosotros habría pensado en tal cosa, pero así fue. Dios encuentra inesperadamente a la mujer adecuada que hace el trabajo de la manera correcta, cuya oscuridad y pobreza contribuyeron a la seguridad del profeta. Y algo que quisiera comentar con respecto a esto que me deja a mí de aprendizaje es que Dios tenía un plan con la viuda de Sarepta, porque Dios permite cada una de las cosas que suceden. Una, que ella estuviese en esa gran necesidad para que ella pudiese estar preparada para recibir la palabra. Amén. Y Dios le muestra su poder a través de la provisión. Pero después de la provisión, cuando viene otra gran necesidad, que es cuando su hijo enferma de gravedad, dice que Dios la confronta con su pecado cuando él le dice, ella le dice al profeta, ¿por qué traes a mí mis iniquidades? ¿Por qué traes a memoria mis iniquidades? ¿Qué está pasando? Ahora mi hijo está en peligro de muerte. Y entonces Dios muestra su poder a través del profeta Elías, trayendo sanidad y vida sobre este hijo de esta mujer. Gloria a Dios. Amén. Y entonces ella reconoce al Dios vivo. Había un propósito de salvación, había un propósito para que esta mujer conociera al Dios vivo. Amén. Al Dios vivo. Y a través de esto, mucha gente de esa región debió conocer el testimonio de esta mujer, de lo que Dios había obrado en su vida. Así que yo creo que en todos Dios tiene un plan y un propósito y no hace acepción de personas. Y tal vez en este momento te estés escuchando la palabra y digas, pero es que yo no creo en Dios. Yo quiero decirte que tal vez ahorita tú no estés creyendo en Dios. Pero si tú estás en una gran necesidad, yo te invito, no a que le creas, a que le conozcas. Porque cuando tú le conozcas,
entonces Dios te mostrará de lo que Él es capaz de hacer contigo. Amén, gloria a Dios. Y cuando tú veas eso, entonces tú vas a glorificar a Dios y te convertirás en el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Así yo dejo el lugar a mi amada pastora Sarita, que continúa con el tema. Amén. Bendiciones, paz. Gloria al Señor. Algo fuerte que estamos viendo en este tema, la viuda de Sarepta. Se habla y se decía que habían otras viudas más, Sí. muchas viudas, pero Elías no fue enviado a una de ellas en Israel y ahora es enviado a un lugar donde prácticamente ni conocen de Dios. Pero exactamente lo que la pastora decía, Dios muestra su poder Amén. allí, en alguien que cree, porque Dios sabía que esa mujer creería, Amén. aun cuando ella no le conocía, Amén. pero creería a la palabra. Amén. Cuando ella recibe al profeta, el profeta llega y le dice que le dé un poco de agua. Y ella va en busca del agua. Y luego le llama y le dice, trae pan. Entonces ella ahí como que saca su necesidad, ¿no? Ahí expresa lo que él siente. Entonces vemos cómo Dios obra. Dice, Dios obra por medio de la fe y la obediencia. Amén. Cuando el profeta le dice, tráeme un bocado en tu mano, ella le dice que no, que lo que tiene es poco y salía a recoger unos leños para hacer un pan, una torta y comerla con su hijo y dejarse morir. Así, Pero a la vez que el profeta le da la palabra, ella lo cree. así Dice, es. aunque la pobre viuda de Sarepta vivía entre idólatras, ella ejercitó fe. Jehová envió a Elías a ella por el bien de la mujer por el bien de la mujer. De esto podemos extraer una lección vital. El bien de ella, de su hijo, y se le preservó la vida al profeta. Amén. Entonces el nombre del Señor iba a ser glorificado en Amén. ese Amén. lugar. Aleluya. Dice, no todos los habitantes de Zaret eran adoradores de Dios. Dice, eran adoradores de Baal. Eran completamente corruptos. Al enviar a Elías a esta ciudad, Jehová demostró que toma nota de las personas bien intencionadas que aún no le están sirviendo. Dios sabía del lugar, Dios sabía quiénes eran las personas, Dios sabía cómo estaban allí, pero había un alma que salvar, ¿no? Así es. Me recuerdo cuando el diálogo de Abraham y Jehová Dios, y es enviado porque va a ser destruido Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero ahí hay una intercesión. Dios quisiera que todos los hombres sean salvos. Entonces vemos acá que el lugar era idólatra totalmente y que ahí estaba esa viuda y envió al profeta para que el nombre de Dios también fuese glorificado. Amén. Tal como prometió Elías, Jehová multiplicó sus escasos suministros para que mantuvieran a Elías, a la viuda y a su hijo, hasta que terminara la sequía. De hecho, la jarra grande de harina no se agotó y la jarra pequeña de aceite no se secó, de acuerdo con la palabra de Jehová que había hablado a través de Elías. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 17, 16 y 18. Podemos ver cómo dice la palabra que allí la palabra está siendo pues manifiesta. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice, cuando enfrentes una prueba de integridad y ejerzas fe, Jehová te ayudará. Él será tu proveedor, un protector y un amigo para ayudarte a sobrellevar tu juicio. Amén. Gloria a Dios. La mujer cree, y porque ella creyó, le fue manifiesto. La harina no se agotó, el aceite no se acabó. Amén. Y comió Elías y comió también su hijo. Por varios días. Por varios días, hasta que vino la lluvia. Así es. Oh Jehová, ahora dice, mira, tu hijo está vivo. Decía nuestra pastor Enma, no solamente esta viuda
ve el caso de la harina y del aceite, sino que sucede otra cosa sobre de lo que estaban viviendo, ¿no? La escasez, la hambruna, y quizás ella estuvo contenta viendo que sacaba la harina, hacía la torta, comían todos los días y no se acotaba. Pero viene algo más, no era todo eso lo que ella tenía que ver. Ahora ella ve la sanidad, podemos decir, la resurrección de su hijo. Amén. Porque por la enfermedad que tiene, prácticamente ese hijo muere. Sí. Elías clama a Dios y le devuelve al hijo vivo. Dios escuchó Amén. La oración de Elías y él la devuelve ese hijo a su madre vivo. Dice, oh Jehová, Dios mío, también estás causando daño a la viuda con la que me estoy quedando al matar a su hijo, como que si Elías lo hubiese reprochado, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa, Dios? Mira, estaba... ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo aquí, y ahora mira qué está pasando. Entonces dice, el profeta no pudo soportar la idea de que se le reprocharía el nombre de Dios si permitiera que esta amable y hospitalaria mujer sufriera más. Entonces Elías rogó, oh Jehová Dios mío, por favor, deja que la vida de ese niño regrese. La palabra dice que si creemos en Dios, de todo lo que pidiéremos creyendo, lo recibiremos. Amén. Elías fue un testimonio para aquella mujer que él creía en un Dios vivo, en un Dios de poder, y que lo que él estaba pidiendo, Dios se lo respondería. Amén. Le devuelve la vida de su hijo y él le vuelve vivo. Dice, Jehová estaba escuchando a la viuda de Sarepta, había provisto a su profeta y había ejercido fe. Aparentemente Dios permitió que la enfermedad del niño siguiera su curso, sabiendo que se produciría una resurrección, la primera registrada en las Escrituras, y que daría esperanza a las generaciones futuras. Cuando Elías le suplicó, Jehová le devolvió la vida al niño. Imagínate el deleite de la viuda cuando Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. La viuda le dijo a Elías, ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca. De Jehová en tu boca es verdad. Primer libro de Reyes 17, 22 y 24. El relato en primer libro de Reyes, capítulo 17, nos dice más sobre esta mujer. En vista de la referencia positiva de Jesús a ella, sin embargo, ella pudo haber vivido sus días como una fiel sierva de Jehová, como prueba de que Dios provee para los fieles, incluso en circunstancias extremas. Este relato también de la evidencia del deseo y la capacidad de Jehová de resucitar a los muertos. Esta mujer pudo ver algo hermoso, como la harina no escasea, el aceite no se acaba y que los muertos también resucitan. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Algo hermoso que ella está testificando. La Biblia no nos dice nada más sobre ella y su hijo, a quien Dios levantó de los muertos. Mientras estaba en la sinagoga de Nazaret, él seleccionó este incidente del Antiguo Testamento y dijo que aunque en tiempos de Elías muchas viudas vivían en Israel, el profeta no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Sarepta. Lucas 4:26. Así como Dios visitó a la mujer pagana, Cristo había venido para reunir a los gentiles, así como a los judíos alrededor de sí mismo. Jesús inmortalizó a aquella humilde mujer que tan hospitalaria fue para enfatizar la verdad inmortal de que en esa dispensación de la gracia divina, Dios no hace acepción de personas. Aleluya. La harina y el aceite del jarro no se acabó. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Ciertamente, dice, diariamente la viuda de Sarepta comprobó que compartir lo que tenía con otro necesitado
no empobrecía su vida, sino que la enriquecía grandemente. Esto es verdad, porque la palabra dice, da de gracia Lo que de gracia lo que de gracia recibís. Amén. Y cuando compartimos, ¿verdad? Así Porque es. dice, ay, nada más me queda esto. Me recuerda a aquella viuda que tenía 2 blancas y era el sustento, ¿no? Sí, Y ella lo pone todo, pero su alimento, no falta. pues, no faltó. Entonces, la palabra está clara y está comprobada. Tal y como hace el extraño celestial cuando le abrimos la puerta para que entre y cene con nosotros, si Dios multiplicó su poco de comida y la jarra de aceite, igual que Jesús multiplicó los 5 panes y 2 peces para alimentar a la hambrienta multitud que lo seguía, qué expresivas son las estrofas que a un poeta estadounidense nos ha dado. ¿Se está vaciando la vasija de tu comodidad? Levántate y compártela con otro. Y durante todos los años de hambruna te servirá a ti y a tu hermano. Amén. El amor divino llenará el granero y tu puñado seguirá renovado. A menudo una escasa reacción para uno. Qué hermoso, hermosa palabra, ¿verdad? Esto nos está enseñando que esa fe, ¿no? Por más poquita que sea o más chiquita que sea, nos va a sostener. Él dijo que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, grandes cosas veríamos, ¿no? Amén. Entonces esta fe se multiplica y podemos ver la grandeza del poder de Dios. ¿Paz? Amén. Gloria a Dios. Bueno, sin duda alguna esta mujer, esta viuda de Sarepta y esta historia nos deja un sinnúmero de enseñanzas, Amén. Amén. porque estamos viendo que hay un aspecto que está muy resaltado y es la fe. Amén. Y la fe no de la mujer viuda, porque ella no buscaba de Dios, pero sí del profeta Elías, que aquí nos muestra la historia, ¿verdad? Que él creyó en las instrucciones que Dios le dio, de que tenía que ir a Sarepta, que ya había una mujer que había sido así, que ya había sido instruida por el Señor para que le diera Amén. de comer. Tal vez a lo mejor al escuchar a esta viuda, ¿verdad? Que decía que no tenía para darle de comer, a lo mejor, no sabemos, ¿verdad? Porque dice la palabra que Elías también era un hombre de como nosotros, que tenía sus luchas, ¿verdad? En su carne. No sabemos si él también en algún momento que la escuchó hablar haya dicho, pues a dónde me envió el Señor, ¿no? Sí dijo que me iban a alimentar y esta mujer me está diciendo que no tiene nada, a lo mejor me equivoqué o a lo mejor Dios se equivocó y me mandó a otro lugar. Pero yo les decía hace un rato que aquí vemos varios mensajes contenidos a través de esta historia, Amén. porque vemos a esta mujer que primero que nada no reconoce a Dios como su Dios, sino como Dios de Elías. Segundo, ella sí reconocía con quién hablaba, porque desde antes de ver la manifestación que Dios le permite ver al ver a su hijo nuevamente con vida, y es hasta ese momento que ella menciona que Elías es un varón de Dios. Entonces, pero aquí también vemos que hay algo que Dios quiere que nosotros a lo mejor podamos comentar. Y primero, cuando hablamos de una mujer que es viuda, en el Antiguo Testamento las viudas son figuras de mujeres desgraciadas. Y no digo desgraciadas de que sean malas, sino desgraciadas de falta de gracia, ¿verdad? Que no tienen gracia, que son pobres, pero hay algo que nosotros no sabemos. O a lo mejor algunos de ustedes sí lo saben. Que esas mujeres que son viudas son amadas por Dios. Así es. Amén. Y tú vas a decir, pero ¿dónde dice eso? La palabra es clara, ¿verdad? Hay muchos versos en la Biblia en donde dice que el Señor tiene especial cuidado de esas mujeres. Así es. Y de los huérfanos. Y una de ellas es Deuteronomio 26:12, si no me falla la memoria, en donde dice
la palabra que el Señor hablaba sobre las viudas, ¿verdad? Y los huérfanos. Entonces, a ver si encontramos esta cita bíblica. Dice aquí, cada 3 años apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen y se la darán a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas que vivan entre ustedes. Entonces, Dios tiene especial cuidado de las mujeres viudas. Pero también vemos en Isaías 10:2 que el Señor está al pendiente de todo lo que acontece con estas personas. Porque ahí nos enseña la palabra, ¿verdad? En donde Él, en el verso de Isaías 10:1 dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes los que intentan o inventan leyes insoportables o injustas? Ustedes no protegen a los débiles ni respetan los derechos de los pobres, maltratan a las viudas y les roban a los huérfanos. Aquí la palabra nos enseña el amor tan maravilloso y especial que Él tiene para estas mujeres que son viudas. Entonces, aquí vemos el amor indescriptible que tiene Dios, y yo quiero creer que Dios tenía ese amor hacia esta mujer aun cuando no le reconocía. Porque aquí es donde nosotros debemos de ver que Él no hace acepción de personas. Amén. Que Él, aún no mereciendo nosotros que Él nos ame de esa manera, Él nos ama con un amor grande, ¿verdad? Amén. Entonces aquí vemos que este pueblo de Sarepta, que está entre Sidón y Tiro, era un pueblo pagano, era una ciudad fenicia. Entonces, en donde pues había adoración a Baal, ¿verdad? Como ya lo vimos. Entonces, pues no se conocía de Dios como tal. Entonces, la fe marca la diferencia en todos los casos que se expresan en este maravilloso relato. La fe de Elías en que la viuda lo sustentaría, iba a estar allí. ¿Cómo, verdad? Si no tenía nada. Pero Dios tenía algo preparado. Amén. Amén. Y la mujer en que Dios tenía algún propósito para ella, ¿verdad? Aun cuando a lo mejor al momento de que fallece su hijo, muy probablemente, como lo menciona, ¿verdad? A la hora que enfrenta al profeta le dice, ¿a qué veniste? A recordarme mi pasado, a que mi hijo muera. Pero ella nunca le reclamó a Dios. Se lo mencionó a Elías. Entonces aquí también vemos cómo viene Elías, ¿verdad? Y le habla al Señor y le dice, Padre, no permitas que esta mujer piense que nada más a eso entramos. No permitas que se hable, ¿verdad? Y entonces el Señor escucha su ruego y le da nuevamente vida al hijo de esta mujer. Amén. Y vemos todo lo que Dios hace a través de esto. Y posteriormente, tiempo después, Jesús menciona este pasaje de la Biblia. Amén. Y reconoce a esta mujer, ¿verdad? Entonces, algo que a mí me llama la atención en la vida de esta mujer es que ella obedeció en el momento en que Elías le dijo, mira, tú no te preocupes, tú hazme una torta. Y ese era el enfoque del tema, ¿no? Así es, tú hazme una torta a mí, primero házmela a mí, y Dios después come tú por medio de la fe y de la obediencia. Y entonces aquí, por eso lo dejé al final para resaltar este punto, que a mí me deja una enseñanza muy grande porque esta mujer obedece. Amén. A pesar la de... obediencia van a ir juntos. Amén. A pesar de que ella sabía lo que tenía en su casa, ella obedece y ella trae lo que el profeta le dice, ¿verdad? Así es. Y cumple en alimentar la ordenanza del Señor. Y algo que a mí me agrada porque yo digo, hay veces nosotros escondemos lo que Dios pone en nuestras manos. Y Dios dice en su palabra en Mateo 6:24 que Mateo 6:25 dice que no vivamos pensando en qué vamos a comer
en qué vamos a beber o qué ropa nos vamos a poner. Afanes de la vida. Así es. Esta mujer, yo creo que dejó de pensar eso porque yo creo que ya su corazón estaba dispuesto a morir. Ya lo había pensado, dijo, vamos a comer la última torta, mi hijo y yo, y moriremos. Entonces creo que lo que menos ella estaba preocupada era por qué viene mañana, sino ella estaba pensando en comer hoy, porque era su hoy. Entonces era lo que hasta donde a ella le alcanzaba y no veía, no vislumbraba un futuro. Entonces aquí nos enseña el Señor a través de esta misma historia, que en esta palabra dice que no pensemos, no nos preocupemos por la comida, ni por la bebida, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Entonces aquí es donde dice la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, Que santo es el Señor. nosotros debemos de tener puestos nuestros ojos en Dios. Amén. Porque Él es el que nos da y la palabra nos lleva aún más a través de este versículo de Mateo 6:26, donde dice, miren a las aves, ellas no cultivan ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. Por eso a esa mujer, Señor, por eso esa viuda no le hizo falta nada, porque a partir del momento que ella tomó la decisión de dar lo último que ella tenía y compartirlo, Dios que está en los cielos, confirmó su palabra. así es, Sí. no la dejó sin alimento. Tanto Elías como Así la es. viuda fueron dos personas que se cumple la palabra en ellos, porque luego dice que cuando él regresa al hijo vivo, le dice, mira a tu hijo vivo. Amén. Es como que Elías vio lo que Dios le había prometido, Así porque es. cuando él es llamado y es enviado, él no estaba viendo nada. Así es. Él había soltado la palabra Amén. de que iba a haber los 3 años y medio que no iba a llover. Así Y es. luego él es sustentado, pero de repente enviado a aquel lugar, una viuda. ¿Qué tiene esa viuda? No tenía nada. ¿Qué voy a hacer yo en ese lugar? Ni lo conozco. Pero a través de la muerte del niño y que revive, él también vio que Dios le había contestado. Amén. Y la mujer vieron la respuesta. Gloria Amén. al Señor. Amén. Hermoso Amén. pasaje. Así Amén. es. Y entonces aquí vemos que Amén. la palabra nos enseña, ¿verdad? Que el Padre que está en los cielos nos da el alimento. Y dice que las aves no son tan importantes como nosotros. Y él los alimenta. Y dice que Él los alimenta. Y él los alimenta. Entonces, amados hermanos, yo no sé si tú nos estás escuchando en esta tarde, tú a lo mejor has pensado en algún momento de tu vida que no tienes nada que comer y estás pensando en el día de mañana. Hoy el Señor te está hablando a ti que nos estás escuchando, que no tengas miedo. Pon tus ojos en el Gloria a Señor, Dios. Amén. porque Él es el que nos da la vida. Él no solamente nos da la vida, sino también nos da todo lo que necesitamos. Y nos los dice y lo confirma. Dice aquí, ¿verdad?, en su palabra, que Él alimenta las aves de los cielos. Y dice que ellas no son tan importantes como nosotros. Dice que no solo con preocuparnos vamos a añadir más tiempo a nuestra vida. Así es. Así que, amados hermanos, Dios nos está hablando a través de esta palabra. Amén. Aun cuando nosotros veamos lo peor para nuestras vidas, el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Que no nos preocupemos por la ropa, que no nos preocupemos por el alimento. Dice que fijémonos cómo crecen las flores del campo. Ellas no trabajan para hacer su vestido. Sin embargo, dice la palabra, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de Uno ellas. de ellos. Yo no sé a quién esté hablando el Señor, ¿verdad?, a través de esta palabra. Pero Dios quiere que no nos preocupemos y que no seamos personas de poca fe. Dios quiere que nosotros veamos al cielo. Y dice la palabra del Señor que el que llama, el que toca, Sí. recibe, ¿verdad? Y tenemos que ser como Y el esa que viuda, llama ¿verdad? se le abrirá. Entonces, comparte lo que Dios te está dando. No tengas miedo, no guardes nada, porque el Señor lo hará sobreabundar en tu Amén. hogar. Amén. Amén. Así Amén. que
Dios quiere que nosotros en esta tarde, ¿verdad?, entremos en esa fe y que podamos pensar que no nos preocupemos por cuánto vamos a comer, por qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. Amén. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que saben lo que necesitan. Amén. Así que si tú necesitas algo, tu Padre está en el cielo y Él sabe, solamente pide y se te dará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amadas. Amén. 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 Gloria a Gloria al Dios. Señor. Gloria a Dios. Pues amén, gloria a Cristo, ¿verdad? Ya estamos finalizando el programa y bendito el Señor que en esta hora estamos hablando de esa viuda de Sarepta. Nosotros como hijos de Dios, de una manera o de otra forma, tenemos que reconocer a ese Dios, a ese Creador. Muchas personas son llamados en una aflicción, otros son llamados en una escasez, pero créeme que aunque digamos que no tenemos nada, sabemos que sí tenemos algo. Y lo que tenemos en casa, eso Dios lo bendice y lo multiplica Amén. y lo hace y no escasea en nuestro hogar. Porque los hijos de Dios, amén, gloria al Señor, y todos aquellos que confiamos en Él, Dios nos hace que abunden el alimento necesario el de hoy y el de mañana. Amén. Porque no es decir, tenemos alimento para tirar para arriba, no. Alimento necesario. Así es. Amén. Gloria a Dios. Por eso como el maná del cielo que caía cuando iba Moisés con su pueblo, Dios le decía, no guardes para mañana, porque yo hoy voy a suplir tu necesidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de esa manera, esta mujer, como lo narra la palabra de Dios, ahí recogiendo sus leñitos, ¿verdad? Al principio de la llegada de aquel varón de Dios, que cuando la vio le habló y le dijo que le hiciera, que le diera agua, que le diera un vaso de agua. Y ella se le quedó viendo, ¿verdad? ¿Quién es este varón? ¿Quién es esta persona? Pero ya había un lazo entre Dios y esa mujer, que iba a llegar el profeta a la casa de ella. Como decían, pudo haber llegado a otras casas, pero fue justamente ahí. Entonces quiere decir, amados y amadas, que de verdad Dios se manifiesta de una manera sorprendente. Amén. Amén. Y lo más hermoso es que ella vio la gloria de Dios en su propia casa. Amén. ¿Y qué dijo? Vive tu Dios, que no tengo pan cocido, que no tenía, solo contaba con aceite y harina. Y eso le bastó al profeta para decirle, nunca escaseará el aceite, nunca escaseará el pan. Y prueba de ellos, amadas hermanas que nos ven, que nunca nos ha faltado alimento en nuestro hogar. Amén. Amén. Entonces, oramos por aquellas viudas, por aquellos huérfanos, y de verdad, llevar la palabra, llevar ese maná de Dios hacia la vida de todas aquellas personas. Amén. Dios nos da una oportunidad de ser ese profeta Elías, Así es. para ir y conducirnos con aquellas personas que nos están necesitando de aquel lado. Así es. Amén. Entonces, pues confiemos en Dios, que ese alimento y ese aceite nunca va a escasear en nuestro hogar. Amén. Ver la gloria Amén. de Dios y decir como dijo esa mujer, porque las palabras que testifica después de recibir a su hijo vivo, dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Amén. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu En tu boca. boca. Amén. Se va a Gloria a dar Dios. testimonio, ¿verdad? Amén. Y la gente Amén. va a creer Así es. en ese Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Todos reconocemos a ese Dios verdadero, a ese Dios que nos da todo. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Pues Aleluya. oramos, Amén. Amén. pastora Sí, amén. Sofía. Amén. Oramos en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde.
Padre bendito, Señor. Gracias, Te Señor. damos gracias, Señor, en este momento, Gloria a ti. por permitirnos estar aquí, Señor, una vez más, compartiendo, Señor, tu palabra, Padre, compartiendo este tema, Señor, con muchas personas que nos ven, Padre. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, que de alguna otra forma nosotros debemos creer y reconocer que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ese Dios de Isaac, ese Dios de Benego, aleluya. Y ese Dios es el mismo Dios de ayer y de hoy y por todos los siglos, amén. Y hoy creemos, Padre, y confiamos, Señor, que no hará falta alimento en la casa de tus hijos, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, en tu palabra. Creemos y reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor. Bendice, Padre, este programa, que sigamos adelante, Señor. Bendice las pastoras. Bendice, Señor Jesucristo amado, los que están en cabina, Padre. Bendice tus siervos, Padre. Bendice tu sierva. Y bendice a todas aquellas personas que toman su tiempo para ver este programa. Que sean bendecidos, Padre, y prosperados grande y poderosamente. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este hermoso tema, ¿verdad? Que Dios nos regaló. Y este hermoso tema nos lleva a tener nuestra fe puesta en la persona correcta, que es nuestro Padre, y a creer que si nosotros le buscamos con nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, ¿verdad? Dice la palabra, que no tendremos nada de qué preocuparnos. Porque Dios siempre nos dará lo que necesitemos. Amén. Aunque nosotros en nuestro caminar, en nuestro buscar a Dios, no debemos de hacerlo por esa situación, porque sabemos que la palabra nos enseña que primero busquemos al reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Amén. Así que nos despedimos creyendo en esta palabra, pidiéndole al Señor que Él te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Amén. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Bendiciones. Que Dios les guarde. Amén. Bendiciones. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Él es el Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.